Es un hecho, las cosas alrededor del mundo están perdiendo el control económicamente. Vemos la inflación en récords máximos en Estados Unidos, también, no solo ahí. Vemos en todo el mundo una inflación bastante alta a medida que empiezan a recortar los pronósticos de crecimiento económico para este año 2022 y para años posteriores. Vemos cómo el Banco de Canadá empieza a dar alertas sobre un posible periodo de estanflación, alta inflación y poco crecimiento económico. Por otro lado, vemos el Reino Unido con alta inflación llegando a más del 6% y toda la eurozona en una inflación en récord máximos. Incluso en un país como Japón, que tiende a tener inflación negativa, estamos viendo que ya está positivo por arriba del 2%. Y vemos cómo las empresas empiezan a pausar sus programas de contratación. Vemos cómo incluso Coinbase ya está pausando toda contratación que tenía prevista. Vemos un intercambio de criptomonedas muy famoso llamado Gemini cortando el 10% de su fuerza laboral, al igual que Tesla. Estamos viendo que Elon Musk anunció un recorte del 10% de sus 100,000 empleados que tiene Tesla. Incluso estamos viendo que la tasa de ahorro promedio de los estadounidenses está en récords mínimos. Esto quiere decir que para sobrevivir los estadounidenses están teniendo que agarrar parte de sus ahorros para comprar el día al día, ya sea su despensa, su ropa, entre otros artículos para la vivienda. También vemos al CEO de JP Morgan, uno de los bancos más reconocidos a nivel mundial, alertando sobre una posible recesión y un huracán en la economía. Pero también vemos altos ejecutivos tanto de ese mismo banco como de Morgan Stanley o de Goldman Sachs advirtiendo que puede que no veamos esta recesión, otros también diciendo que la recesión ya está aquí o que es muy probable que pase en los siguientes meses. Y si bien es importante saber que los economistas no pueden predecir el futuro económico de un país o del mundo en general, hay que hablar sobre datos duros, ver estadísticas, promedios, qué ha estado pasando durante los últimos años y qué puede avecinarse dependiendo de cómo veamos el entorno macroeconómico hoy en día. Ya que recordemos que el año pasado todo era alegría, ya que el Banco Central de los Estados Unidos había estado imprimiendo bastante dinero, repartiendo dinero a sus ciudadanos, e incluso estábamos viendo que la bolsa de valores estaba en máximos históricos, las criptomonedas en máximos históricos y la gente estaba bastante contenta con el dinero que tenía. Pero un dicho muy importante y que se ha demostrado cierto con este entorno macroeconómico es: nada sale gratis nunca. Vemos como la secretaria del Tesoro Janet Yellen admite que la Reserva Federal y ella estaban mal sobre la inflación en los Estados Unidos, ya que recordemos que hace un año veíamos la inflación por ahí del 3-4%, no se esperaba que iban a duplicarse incluso al 8% que estamos viendo, y es por eso que estamos viendo a las tres entidades que conforman el triángulo macroeconómico de un país alertando y preparándose para una posible recesión. Estas son el gobierno, las empresas y nosotros los ciudadanos. Primero vamos a hablar sobre el gobierno. ¿Cómo puede el gobierno usar sus herramientas para intentar prevenir una recesión económica? En el caso de los Estados Unidos, su banco central es la Reserva Federal, y si bien actúa como si fuera una figura independiente del gobierno, están muy de la mano, ya que claramente intentan siempre tener la inflación baja, tener el mercado laboral estable y básicamente un buen crecimiento económico a la vez. En el caso del Banco Central, tienen la política monetaria, que es la que dictamina este banco, tanto la subida de tipos de interés como su hoja de balance. Estamos viendo que hoy en día tiene un exceso de más de 3.3 billones de dólares, trillones en inglés, y en su hoja de balance casi 9 billones de dólares en activos. Ya que recordemos que con la llegada de lo que pasó en 2020, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, comenzó a comprar activos por más de 120,000 millones de dólares al mes. Esto para controlar el nivel de liquidez de dinero que hay en la economía y también las tasas de crédito. Ahora bien, hace unos meses la Reserva Federal detuvo esa compra que había estado haciendo durante los años después de la llegada de lo que sucedió en 2020 para empezar a reducir su hoja de balance posteriormente. Ahora ya estamos viendo a comienzos de este mismo mes de junio que empezaron a reducir en un paso de 45,000 millones de dólares. Cada mes a partir de ahora van a estar vendiendo 30,000 millones de dólares en bonos y 15,000 millones en hipotecas. Y después de 3 meses, o sea a partir de septiembre, esto se va más que duplicar a 95,000 millones de dólares de venta de estos activos cada mes. Y con esta venta en la hoja de balances y la subida de tipos de interés, empieza a subir la tasa de fondeo federal. Esta tasa básicamente es la base de todos los créditos, tanto de hipotecas como créditos automotrices, de tarjetas de crédito, en todos los bancos alrededor de Estados Unidos. Si esta tasa continúa subiendo, vamos a ver que el crédito va a ser cada vez más caro, o sea que pedir dinero prestado va a ser incluso más costoso que lo que era antes. Y esto a su vez, por simple lógica, a las corporaciones, a las empresas, incluso a las personas individuales, les va a costar más dinero pedir prestado, causando que tengan que desapalancarse e incluso el crecimiento económico podría desalentarse. Por eso es que hay un riesgo de recesión económica con esta subida de tipos de interés, ya que cuando el dinero es más fácil pedir prestado, más personas van a querer pedir prestado ese dinero, lo que va a potenciar un mayor crecimiento económico. Y esto funciona de igual forma al revés.
Cuando el dinero es más caro pedir prestado, va a haber un menor crecimiento económico debido a que es más costoso pedir prestado este dinero. Y por otro lado tenemos a la política fiscal. Esta política tiene más que ver con el presidente de los Estados Unidos, el Senado, el Congreso, ya que se tienen que aprobar leyes para tratar de reducir ese déficit en lo que exportan, en lo que importan, el crecimiento que hay y el crecimiento que puede esperarse económicamente hablando. Pero para no entrar mucho a detalle en este tema económico, vamos directamente a cómo se suelen comportar estas empresas y corporaciones en un entorno económico más duro, ya que uno de los principales indicadores al hablar de estas empresas son los despidos masivos que pueden llegar a haber, o recortes en personal, o incluso pausar esos programas de contratación. Y como vimos en el mes de mayo, hubieron más de 15,000 despidos tan solo en el sector tecnológico en los Estados Unidos. Vemos empresas como Peloton, Tesla, Gemini, incluso Carvana empezando a recortar su fuerza laboral. De igual forma, en el sector automotriz ya estamos empezando a ver un enfriamiento en las ventas de carros, ya que cuando las personas empezaron a pedir créditos automotrices para comprarse algún carro, tenían bastante dinero, pero hoy en día ya estamos viendo una situación un poco más complicada y hay personas que no pueden pagar esas mensualidades que tienen en su crédito de auto. Esto causando que haya mayor oferta en el mercado, incluso los bancos ya no van a estar prestando dinero tan fácilmente, ya que estamos viendo mayor tipos de interés y van a tener que ser un poco más selectivos con a quién le van a estar prestando dinero, ya que no todos van a estar en una posición financiera muy buena como lo veíamos hace un año. Hoy en día estamos viendo empresas como Target que ya cortaron 2 veces su previsión económica para este mismo año en 3 semanas. De pasar a tener un beneficio operativo del 5.3%, lo recortaron hasta el 2% el día de hoy. También vemos a la gran empresa Microsoft recortando un poco sus pronósticos de beneficios a futuro. Esto debido al problema que puede haber en el tema de Forex. Esto más que nada le afecta a las empresas que tienen demasiados negocios afuera de los Estados Unidos, ya que recordemos que si empiezan a ganar en otra divisa van a tener que intercambiarlo por dólares, y si el dólar está muy fuerte, lo cual pasaría con toda esta política monetaria tan restrictiva que estamos viendo con la subida de tipos de interés, les saldría una pérdida porque las divisas estarían devaluándose contra el dólar. O sea, a estas compañías que tienen negocios fuera de los Estados Unidos les conviene que si su mayoría del negocio está fuera de los Estados Unidos, el dólar sea un poco más débil, ya que estarían ganando incluso más dinero con ese intercambio de una moneda, una divisa de otro país con el dólar más débil. Pero incluso con un dólar muy fuerte, los productos estadounidenses van a ser incluso más caros, desincentivando a los demás extranjeros a comprar estas cosas de los Estados Unidos. Y el panorama para el dólar sigue siendo bastante alcista si seguimos con esta política restrictiva y también con el tema macroeconómico que estamos viendo. Estamos viendo ya más de 30 compañías que empezaron a recortar personal en el mes de mayo, y muchas personas argumentan que estos despidos son en el sector tecnológico y es el que más ha estado sufriendo, así que los demás sectores no deberían preocuparse. Pero esto puede incluso no ser el caso, ya que si el sector tecnológico es afectado y todos los activos que contienen estas compañías tecnológicas empiezan a afectar a los diferentes distritos y estados de los Estados Unidos, va a empezar a haber un problema incluso mayor, y esto puede afectar a todo el mercado laboral. Estamos viendo ya cómo todos los fondos institucionales, el mercado está pasando todo el dinero del sector de crecimiento, de empresas de mayor riesgo, como se les suele decir, a empresas un poco más defensivas, y eso ya lo llevamos viendo durante varios meses. Ahora nosotros los mortales, ¿qué podemos hacer? Nosotros no dictaminamos la política monetaria, nosotros tampoco decidimos si vamos a empezar a repartir dinero a todos los ciudadanos de un país, pero lo que sí podemos hacer es empezar a preparar o ya tener preparadas nuestras finanzas e empezar a invertir más. Por ejemplo, desde 1926 a día de hoy, el mercado de valores de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, ha promediado un rendimiento de 9.95% anual. Eso es más de 885,000% de rendimiento desde ese año. Incluso con caídas que hemos visto en el mercado de más del 50%, 60%, incluso con la burbuja del .com, empresas cayendo 80-90%. Si lo vemos desde la fotografía más grande, el mercado de valores tiende siempre a subir. El promedio de rendimiento a 5 años después de una caída del 20% se sitúa por ahí el 69% cada vez, lo cual nos dice que si nos mantenemos invertidos a largo plazo, incluso si podemos promediar nuestras compras cada vez que cae más el mercado, podríamos tener un rendimiento bastante positivo, ya que recordemos que históricamente en un periodo de más de 20 años el mercado no ha dado un rendimiento negativo. En 96 años el Standard & Poor's 500 ha caído 15 veces 20% o más, con una caída en promedio del 34%. El promedio en que tardó en encontrar el piso del mercado fue de 264 días, y el promedio que tardó en recuperar desde el punto máximo que había tenido es de 567. Así que recordemos la importancia de mantenernos invertidos, ya que en periodos largos de tiempo es muy difícil perder dinero si estamos invertidos en compañías sólidas o en un ETF diversificado. Así que no nos queda más que prepararnos individualmente en nuestras finanzas personales, tener un fondo de emergencia, empezar a invertir cada vez más progresivamente a medida que pasen los años para tener un patrimonio más grande del que teníamos hoy en día una vez nos retiremos.
Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya servido mucho este video, no olvides dejar tu like, comentar aquí debajo, sígueme en mi Instagram @aprende.invierte, debajo tienes el canal de Telegram gratuito donde te mando noticias de último momento y nos vemos en el próximo video.